también. Entonces va a ser una zona también que tiene vasos. Y esa médula que va a ser, cada médula de esta se va a desembocar en los cálices, ¿sí? Que son las estructuras en donde se van a recibir la desembocadura de las mismas. Tenemos tanto los cálices menores como los cálices mayores, ¿sí? Los cálices tenemos algunas, la única diferencia es la cantidad en sí, porque va a contabilizar lo que serían todas las médulas que tenemos acá. Y luego se va a unir y desembocar en cálices mayores, ¿sí? Esos cálices menores se van a continuar con los cálices mayores y luego se van a unir los cálices mayores hacia la pelvis renal, ¿sí? Entonces la pelvis renal es la unión de todo lo que serían los cálices mayores. Y esta pelvis renal luego se va a continuar con el uréter y de ahí se va a ir ya a nuestra vejiga, ¿sí? Para acumular la orina que fue filtrada. Eso es solo para que ustedes repasen. Bueno, luego la parte más importante del riñón es la nefrona, es la unidad funcional y estructural básica del riñón, ¿sí? Tiene una función muy importante de filtrar todo lo que sería un desecho de nuestra sangre y también regula a agua que va a ser transportada tanto para absorber las sustancias que nosotros necesitamos ahí también, ¿verdad? Que son sustancias bien solubles. Luego, ese riñón va a reabsorber la nefrona, va a reabsorber todo lo que es necesario y luego desecha también. Vamos a ver cuáles son las sustancias que se van a hacer el desecho, ¿verdad? Porque son sustancias que van a ser bien tóxicas para el cuerpo, entonces como la urea, como la creatinina, ¿verdad? Entonces eso todo tiene que ser desechado. Y ese glomérulo, o sea la nefrona, ella va a ser un amontoado de lo que serían los vasos que nosotros vimos, los vasos aferentes, ¿verdad? Las arterias y las, ¿cómo se dice? Las venas. Pero acá vamos a ver que todo lo que importa son nuestra arteria renal, ¿sí? Y esa arteria renal va a tener tanto lo que entra y lo que sale. Entonces es un agrupamiento de los vasos capilares y ahí ya va a llamar glomérulos, ¿sí? Son vasos capilares porque se dividió nuestra arteria renal, ¿verdad? Y sabemos que esa división de los capilares sí son las ramas de la rama, la última rama. Entonces por ser tan pequeño nuestra nefrona, ahí ya va a ser capilares, ¿sí? Y esos capilares en sí son los que son llamados de glomérulos. Y es una estructura tubular donde todo ese líquido que va a ingresar por nuestro plasma en la sangre, ahí se va a filtrar y luego se va a liberar. Pero esa nefrona, acá vamos a ver, les voy a hablar más adelante que tiene zona también. Tanto la cápsula de Bowman que va a envolver a nuestro glomérulo, luego los túbulos, ¿verdad? Que van a tener diferentes funciones ahí de absorción. Tanto al inicio va a ser muy impermeable al agua, luego se va a hacer impermeable a soluto, ¿verdad? También a nivel del túbulo contorneado distal vamos a ver que absorbe otras sustancias y luego ya se desecha todo lo que fue, todo lo que no se va a usar ahí, entonces se va a ser desechado. Bueno, como les dije, los glomérulos son la unidad de filtración, ¿verdad? Es donde se va a hacer toda la filtración y es como si fuera la puerta de entrada de nuestra nefrona, donde se va a ver todo lo que es más importante. Entonces está formado por una red de vasos sanguíneos, ¿sí? Esos vasos sanguíneos son bien pequeños, como les había dicho, son capilares y se van a encontrar ya dentro de ese saco que va a recibir el nombre de cápsula de Bowman. Entonces, ¿cómo se llama la estructura que va a envolver todos los vasos? La cápsula de Bowman, ¿sí? Y el glomérulo en sí es compuesto por la cápsula de Bowman y los vasos aferentes y eferentes también. Entonces, toda una estructura. Luego, esa irrigación del glomérulo se va a realizar por la arteriola aferente, que es la que va a entrar, ¿sí? Esta sangre se va a fluir por esa red de vasos
y luego sale del glomérulo por nuestra arteriura eferente. Entonces, ¿qué hace? Entra la sangre por la arteriura aferente, se filtra y se ve lo que es necesario ahí, y después se pasa al túbulo contorneado proximal, y lo que no es necesario vuelve otra vez por la arteriura eferente. Ese filtrado de sangre se recolecta en el vaso de Bowman, que es todo este espacio. Entonces acá se va a acumular todo el filtrado y luego se va a pasar por el túbulo contorneado proximal para hacer su reabsorción ya inicial. ¿Sí? ¿Se acuerdan bien de esto, verdad? En histología. ¿Sí? ¿Ya la tuvieron? Sim. Certo. Entonces, como les dije, el sistema tubular va a iniciar luego ahí la absorción. Es un sistema bien importante. Es una estructura tubular donde va a iniciar luego la síntesis de la orina como productos de desecho. Ese túbulo contorneado proximal es bien enrolladito, ¿sí? Porque salió acá y ya va a empezar. Entonces es bien enrollado. Ese túbulo contorneado proximal también tiene, ¿qué va a pasar? Su continuación va a ser el asa de Henle, ¿sí? Esa asa de Henle tiene muy importancia fisiológica porque es permeable a agua por sus por las acoporinas, será como les voy a comentar más adelante, y luego tiene muchas acoporinas a nivel de la rama descendente y luego la rama ascendente va a disminuir, por eso que produce esa impermeabilidad. Entonces esa asa de Henle es una rama descendente o rama delgada, una vez que es bien finita, y luego la rama ascendente, que es una rama más gruesa. ¿Por qué va a ser gruesa? Porque a ese nivel es donde se va a hacer ya la dilución de la orina. Entonces se va a absorber los solutos y ya se va a hacer la dilución. A ascendente, que é mais grossa? Sim. A ascendente é mais grossa e o que vai acontecer aí vai ser toda a diluição da urina. Por isso que é mais grossinha. Y de ahí se va a continuar el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores que van a ser el desecho, ¿sí? Bueno, el riñón, como les había dicho, tiene funciones. Nosotros vimos en dogma ahora que hay muchos sistemas que dependen del riñón, ¿verdad? Tanto el sistema renina, angiotensina, la regulación de la glucosa, todo eso depende del riñón. Entonces, ¿cuáles son las funciones más importantes? ¿Se acuerdan de sangre? Cuando nosotros vimos también que el riñón secreta una enzima que es la eritropoetina, ¿verdad? Entonces, esa hormona a nivel del riñón es liberada y ahí también va a hacer con que produzca la síntesis y la formación de nuestras células hemáticas, las hemácias, ¿verdad? También hace con que haya una expresión de los desechos, que sería la urea, ¿verdad? Amoníaco. ¿Qué pasa ahí? Esos desechos, las sustancias que nosotros, sea por los alimentos, por la síntesis y metabolismo de las proteínas, todas esas sustancias no son importantes para el organismo. Entonces, a nivel del riñón tiene que excretarse, ¿verdad? Y la urea en sí, esa excreción de la urea, como es una sustancia tóxica, que sirve para ver, va a servir, ese metabolismo de las proteínas va a servir para ver si tiene un nivel de deshidratación en el cuerpo, ¿verdad? Por eso que nosotros siempre solicitamos al paciente el perfil renal. Entonces ahí va a medir la urea, que va a servir también para ver el metabolismo de las proteínas, si hay un buen metabolismo, si hay una deficiencia de ese metabolismo, ¿verdad? Luego también va a ver cómo está su hígado y también su riñón, ¿verdad? Por eso que es un buen marcador renal la urea. Sí, siempre van a ver cuando se va al hospital los médicos cómo está la urea del paciente. Si el paciente que tiene enfermedad renal crónica, por ejemplo, viene su urea bien alterada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a conseguir hacer las funciones primordiales del riñón en sí. Professora, é isso aí que dá acidose metabólica? Sim, também. Vamos a ver... Bicarbonato. Eu já vi um cachorro com acidose metabólica. A língua dele foi tipo necrosando e ele ia perdendo os pedaços. Eu imagino os órgãos lá dentro, como que fica, tudo necrosando. Aí o bichinho morreu.
ver en ácido básico. Les voy a explicar cómo funciona. Luego, tenemos también regulación de composición, ¿verdad? Que es, o sea, regula la composición iónica de la sangre. Vamos a ver que hay los iones a nivel del riñón, es donde se absorben los iones más, o sea, los iones más importantes para nuestro organismo. También regula el volumen sanguíneo, ¿verdad? Porque no tiene esa conservado tanto la eliminación como la absorción, ¿sí? Y regula los niveles de glucosa, porque vamos a ver que a nivel de los túbulos y también del glomérulo se absorbe mucha cantidad de glucosa, que es muy importante para nuestro organismo. Bueno, en cuanto a función hormonal, ustedes se acuerdan que les dije. Bom dia. ¿Recuerdan que les dije que cuando nosotros tenemos la hormona paratiroides, ¿verdad? La hormona paratiroides, esa síntesis de calcitonina, si vieron la clase, esa forma activa de vitamina D es dada muy, muy importante por el riñón. Es donde ese calcitriol que va a estar concentrado ahí va a ser la forma activa de la vitamina D. ¿Y eso qué va a hacer? Va a permitir que haya la fijación del calcio a los huesos. Entonces, en cuanto a hormonas, a nivel del riñón tenemos dos hormonas muy importantes, que es el calcitriol y la eritropoetina, que nosotros ya vimos también. Entonces, ese calcitriol, ¿qué va a hacer? Va a permitir que se fije ese calcio a los huesos y que haya también ese control de calcio a lo largo de la vida. Ya la eritropoetina va a estimular la producción de los glóbulos rojos en la médula ósea, la médula vermelha o roja, la médula espinal roja. ¿Sí? Y se van a recordar de lo que vimos también de la síntesis de sangre y todo eso, metabolismo. Bueno, es muy interesante porque en cuanto a la formación de la orina, nosotros no sabemos la potencia que tienen nuestros riñones, pero son muy, muy potentes en formar y en hacer todo lo que sería la filtración, ¿verdad? Por eso que cuando hay un paciente muy grave, que primero se va a descomponer y nosotros vamos a ver los riñones también. Sí, siempre hay que evaluar bien. Entonces, a cada 22 minutos se hace todo lo que sería la filtración a nivel de los riñones. ¿Sí? Y luego, cuando, por ejemplo, en el día completo, ese riñón va a filtrar 180 litros al día de plasma. Es mucha cosa. Imagínense si ese riñón está deficiente y todos esos 180 litros de plasma sean eliminados. Nosotros no vimos a estar, ¿verdad? Se iba a descomponer todo y descompensar por deshidratación severa. Entonces, pero es importante que sepa que de esos 180 litros al día, solo 99% es lo que es desechado y 1%, o sea, 1% es absorbido. Permiso, profe. Sí. ¿El autopremio es tuyo? No, ¿el qué? ¿Premio negro? No. No es tuyo. No. O quê? ¿Por qué? O que ele falou? Ele perguntou se o carro é dele. ¿Alguien tiene un carro premio? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Está estacionado en una entrada. Ah, sí, es curiosidad. Pero no creo que sea de la Curiosidade não, mas. Se a gente tivesse um prêmio, eu tava bem. Eu entendi que ele tava perguntando se a senhora queria café preto. Sí. Quero, pode trazer, meu irmão. Traz. Não, o carro não. Entonces, de esos 180 litros de plasma que nosotros recorre nuestro riñón al día, ¿qué pasa? Solo 1% es lo que es filtrado al día, ¿sí? Y los 99% son desechados. Entonces, nosotros tenemos un volumen de orina en 24 horas al día de aproximadamente 1,5 litros. ¿Sí? Por eso que de eso es muy importante tomar agua, porque siempre hay que mantener esa tasa. ¿Sí? Y si es que perdemos poco orina, hay que va a hacer, va a decir que estamos deshidratados. Bueno. Entonces, aproximadamente 1,5 litros, en donde 95% va a ser agua y 5% va a ser sustancias de desecho, que les voy a mostrar cuáles son las sustancias de desecho. Una de ellas es la urea, ¿sí? Amoníaco, creatinina y todo eso. ¿Y qué pasa? Esa formación de la orina ayuda a controlar todo el volumen de líquido corporal, ¿verdad? De lo que nosotros
ingerimos, de nuestros alimentos, ¿sí? Todo el volumen. Y también elimina las sustancias de desecho después de hacer todo el metabolismo a nivel del hígado y del riñón también. Bueno, ahora vamos a ver cómo es la formación de esa orina. Esa sustancia que va a ser transportada, todas las sustancias que van a ser transportadas por la sangre, que les van a ingresar hacia los glomérulos, ¿sí? Y de ahí, todo lo que sería útil a nosotros se va a devolver en la sangre otra vez, porque se acuerdan que el riñón es un órgano que hace una reciclaje, recicla tudo. Então, que tudo que é importante vai ser absorvido e vai seguir e vai voltar para a sangue outra vez. E o que não é importante vai seguir todos os túbulos contorneados, o túbulo coletor y luego se va a ser desechado. ¿Sí? Entonces, las sustancias útiles son devueltas hacia la sangre, como la glucosa, los iones, que nosotros vamos a ver cuáles son. Y las sustancias de desecho y lo que está en exceso luego se va a ser eliminado. ¿Sí? Bueno, primero de todo tenemos la filtración glomerular. Ese ultrafiltrado glomerular va a hacer con que pase por la cápsula de Bowman, ¿sí? Y se quede ahí, va a pasar por las arterias y se va a quedar el ultrafiltrado glomerular. ¿Sí? Las moléculas que son menores a 3 nanómetros, ellas se van a pasar fácilmente, y las que son mayores no van a pasar. Entonces se va a volver otra vez por donde, por nuestra arteríola eferente. Y ese paso se facilita por una alta presión, que se acuerden bien, la presión hidrostática glomerular es de 55 milímetros de mercurio. Y eso sirve para controlar todo lo que sería el equilibrio osmótico. ¿Sí? Entonces, eso no es tan, números no es tan importante que sepan, pero que sepan solo que la filtración glomerular sirve para equilibrar para hacer el equilibrio osmótico en sí. ¿Sí? Luego, ahí van a ver, por histología, pasan las arteriolas, luego tenemos la cápsula de Bowman, ¿verdad? Esa filtración va a ser muy importante ahí, luego va a ser la arteriola eferente. Esos podocitos, por ejemplo, tienen funciones también necesarias ahí para la fijación de las sustancias y el paso también. Luego tenemos el endotelio, que es donde se va a envolver todos esos vasos sanguíneos, y eso va a seguir por el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Esa lámina basal de los vasos del glomérulo en sí es una lámina bien porosa. Vamos a ver que tiene así las fragmentaciones, que eso va a hacer con que pasen libremente la sustancia. Y los podocitos en sí sirven para fijar también ahí, por esa cápsula. Luego, filtrando todo lo que serían las sustancias ahí a nivel de ese ultrafiltrado glomerular, estas sustancias van a pasar por el túbulo contorneado proximal. Ese túbulo contorneado, que es la absorción tubular, va a permitir que todas las sustancias que son muy importantes, y acá vamos a ver que la más importante de ellas es la glucosa. Tanto la glucosa y los aminoácidos son absorbidos en la totalidad a nivel del túbulo contorneado proximal. Por eso, si hay que se pregunta a ustedes, o si viene una pregunta en el examen, cuáles son las sustancias más importantes a nivel del túbulo contorneado proximal, es la glucosa y los aminoácidos. ¿Sí? Luego también hay una absorción alta de agua, como les dije, 99% es agua, 70% es potasio y 80% es bicarbonato. Bicarbonato para el equilibrio ácido-base, que vamos a ver sobre alcalosis y acidosis. ¿Sí? Entonces, glucosa, aminoácidos, agua, potasio y bicarbonato ya es reabsorbido a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Ese túbulo contorneado proximal, que va a hacer, va a reabsorber la glucosa por los transportadores GLUT. Como les había mostrado, ese transporte es muy importante. Al inicio, ¿verdad?, que les dije de los facilitadores de las hormonas y de la absorción en sí.
tenemos los GLUT, ¿sí? Entonces esas moléculas de glucosa van a pasar por los GLUT, acá vamos a ver, ¿sí? Y van a ser reabsorbidas. Menina, tchau. Me dá pra proibir o cartão mal ocupado. Você é muito gentil. Muito fofinho. Eu sou casada, eu sou mulher séria com você. Desculpa, provo, pode continuar. Entonces en el núcleo, en el túbulo contorneado aproximado también vamos a tener la presencia del entorno. El sodio también va a ser reabsorbido ahí. Va a absorber sodio por los canales de sodio y potasio. También se va a absorber agua. ¿Por qué? Porque esa movimentación de los solutos hace con que haya ese transporte de agua también. Entonces es muy permeable, ¿verdad? Entran por las aquaporinas, que son sustancias que hacen con el transporte sea más fácil otra vez. Acá van a ver que a nivel del túbulo contorneado y de la alza de Henle vamos a tener muchas aquaporinas también. Y eso hace con que esa agua pueda fluir y salir otra vez también. Y acá también en el túbulo contorneado proximal también se va a absorber aminoácidos. Entonces, ¿cuáles son las sustancias que se absorben más a nivel del túbulo contorneado proximal? Glucosa, sódio, potássio e aminoácidos. Sí. Muy bien. Bueno, ahí pasamos por el tubo contorneado proximal, ¿verdad? Se absorbió todo lo que sería esa sustancia que ya sabemos. Ahora vamos a llegar al asa del Henle. Como les dije, el asa del Henle tiene dos estructuras, tanto fina como gruesa, ¿verdad? La rama descendente es más fina y la rama ascendente es más gruesa. La rama descendente es impermeable a los solutos. Como les dije, ¿por qué es impermeable a los solutos? Porque en la rama descendente van a tener muchísimas aquaporinas, ¿sí? Entonces, estas aquaporinas en la rama descendente va a hacer con que se absorba mucha agua, ¿sí? Pero no va a haber todavía transportadores de iones, ¿sí? Entonces va a haber más aquaporinas y eso va a hacer con que sea impermeable a los solutos. ¿Cuáles solutos? Puede ser sodio, cloro, calcio, magnesio. Entonces es impermeable. ¿Y qué hace la rama descendente? Ella va a reabsorber un 15% del agua total. Eso es muy importante. 15% es mucha cosa, ¿sí? Entonces esas aquaporinas hacen con que haya esa pasaje pasiva del agua. No va a necesitar energía, va a ser un transporte pasivo. Luego la rama ascendente, que es una rama bien gruesa. ¿Por qué? Porque ella va a ser impermeable al agua, ¿sí? Acá sí ya van a ver los transportadores de sodio y cloro. ¿Y cuáles son sus funciones? Es absorber iones de sodio, cloro, calcio y magnesio, ¿verdad? ¿Y qué hace ahí? Por ser impermeable al agua, la rama ascendente va a hacer con que esa orina se quede más diluida, ¿sí? Por eso que es más gruesita otra vez. Acá entra más agua, no sale, se absorben los solutos y los solutos, los iones, ¿y qué pasa ahí? Ahí sí ya se va a diluir nuestra orina para poder seguir su trayecto. Si esa orina tiene que estar diluida para poder seguir su trayecto. Por eso que no van a haber aquaporinas. ¿Se entiende? Entonces a nivel de la asa del Henle, el rama descendente es permeable o impermeable. Permeable. Sí. Y ascendente es Impermeable al agua. sí, Ascendente. Um absoluto. Impermeável. Bueno, salió de ahí, se absorbió todo, ¿verdad? Salió de la rama descendente, se fue por la rama ascendente, la orina bien diluida. Entonces vamos a llegar a lo que sería el túbulo contorneado distal, ¿sí? Ese túbulo contorneado distal es diferente otra vez de la asa del Henle en sí, porque la primera parte va a ser impermeable al agua, ¿sí?
¿sí? Ahí ya va a seguir otra vez y va a ser impermeable a agua. ¿Y qué eso hace? Permite la absorción de sodio y cloro, ¿sí? Porque es una continuidad luego de lo que sería la rama descendente, ¿verdad? Entonces sigue su impermeabilidad al agua. Luego, ahí en la segunda partecita de nuestro túbulo contorneado distal, ¿qué va a pasar? Ese también va a hacer con que tenga propiedades en común con nuestro túbulo colector, ¿sí? Entonces son estructuras que se asemejan muchísimo. Los túbulos contorneados distales, la segunda parte del túbulo contorneado distal, tiene muchas propiedades de lo que sería con nuestro túbulo colector. Y la primera parte del túbulo contorneado distal tiene muchas propiedades en común con la rama ascendente del asa de Rey, ¿sí? Ahí vamos a ver, acá por ejemplo, también se va a absorber sustancias, pero a nivel del túbulo colector, lo que más se va a absorber es sodio y cloro, ¿sí? O sea, el cloro en sí, pero su forma es de cloro, ¿sí? Entonces, a nivel del túbulo contorneado distal, va a ser más impermeable al agua, no se va a absorber tanta agua y permite la absorción de sodio y cloro. Cuando llegamos al túbulo colector, estas células, tenemos dos principales células que son las células intercalares, ¿sí? Y las células principales. Las células principales ellas van a hacer con que haya la absorción otra vez de sodio, pero van a secretar potasio, ¿sí? ¿Se acuerdan del transporte activo, del potencial de membrana y todo eso? Entonces, las células principales ellas van a absorber sodio y van a secretar el potasio en sí. Eso también quiero que anoten, porque las preguntas van a ser acá, que cada parte absorbe, ¿sí? Y tenemos las células intercalares que van a secretar lo que serían los radicales de hidrógeno y también el bicarbonato en sí. Las células intercalares están entre las células principales, ¿sí? Y esas van a secretar hidrógeno y bicarbonato, ¿sí? O bicarbonato. Professora, de um lado entra o sódio, do outro ele sai. De um lado sai o potássio, do outro ele entra. Sí. El tema es que acá vamos a ver también que hay una hormona que ustedes se acuerdan, la aldosterona, ¿sí? Ella va a hacer con que haya esos canales van a reabsorber y van a actuar más a menudo, ¿sí? Ese es por la aldosterona. A aldosterona lá em cima. Sí. Ah. Entonces esa aldosterona tiene su función ahí a nivel de los canales de sodio, ¿verdad? ¿Y qué eso hace? Entra el sodio y va a salir el potasio, ¿sí? También tenemos las proteínas que son las DPAs, ¿verdad? Tanto de sodio y potasio. Pero la aldosterona en sí ella hace con que haya esa absorción. Ah, isso aqui é uma proteína Sí. Transporte ativo. do transporte ativo. Uhum. Entonces, para que ustedes solo repasen y ese cuadrito dominen también, que es muy importante, ¿sí? A nivel del riñón y el túbulo contorneado proximal, lo más importante que se va a ser reabsorbido es la glucosa. 99% va a ser glucosa, luego aminoácidos, tenemos algunas vitaminas también de los solubles, sodio, potasio, bicarbonato, calcio, magnesio, pero lo más importante es glucosa, aminoácidos, sodio y potasio, ¿sí? Hay reabsorción de agua, hay, ¿sí? Y también hay excreción o secreción de los hidrógenos, aniones orgánicos y los cationes orgánicos. A nivel del asa de Henle, que es la asa delgada, más finita, ese va a ser impermeable al agua, ¿verdad? Entonces no va a pasar, va a ser impermeable absoluto, pero va a ser permeable al agua, ¿sí? Ya el asa de Henle gruesa, que es la más gruesita, va a ser impermeable al agua, porque va a diluir esa orina, y va a ser permeable a lo que sería sodio y cloro, ¿sí?
Los túbulos contorneados distal tenemos también la absorción de sodio y cloro por la aldosterona y también ahí ya va a ser impermeable al agua, ¿sí? Y se va a secretar hidrogeniones, H+ y potasio, ¿sí? Porque ¿se acuerdan que yo les dije que en el túbulo contorneado distal va a salir mucho potasio, ¿verdad? El potasio sale. Y en el túbulo colector, el sodio también se va a absorber por la aldosterona. Y esa, por ejemplo, sin la hormona antidiurética que nosotros vimos, ¿verdad? La aldosterona en sí no va a absorber agua. Y si hay esa hormona aldosterona, sí va a absorber. Entonces, ahí va a estar siempre la aldosterona. A nivel del túbulo contorneado distal y del tubo colector, ¿cuál es la hormona que va a actuar más importante ahí para la absorción? Aldosterona. Aldosterona, ¿sí? Bueno, la secreción tubular, ahí sí ya va a ser después de que se haya absorbido. Bonitinho. Entonces, secreción tubular, esa secreción tubular es donde se va a eliminar todas las sustancias de desecho que no son importantes. Puede ser sustancias de desecho, los metabolismos de los fármacos a nivel del hígado también se van a eliminar ahí, ¿verdad? Por eso que nosotros vemos cuando hay la urea, por ejemplo, que va a evaluar si el hígado y el riñón están sanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí también ocurren el metabolismo de muchos fármacos también. Desechos nitrogenados y radicales de hidrógeno, ácidos o bases orgánicas. Pero lo más importante son los metabolismos de los fármacos y los desechos nitrogenados, ¿sí? ¿Qué son los desechos nitrogenados? Que nosotros vamos a evaluar a un paciente: la urea, la creatinina, el amoníaco, el ácido úrico. La urea en sí es una sustancia que se forma por la descomposición de las proteínas en el hígado. ¿Se acuerdan de bioquímica? ¿Cómo se formaba la urea? Sí, sí, Entonces, ahí a nivel del hígado, ¿qué va a pasar? Se va a descomponer las proteínas en aminoácidos y luego se libera hacia el riñón. Luego, la creatinina es el resultado de los procesos de la producción de los músculos, de nuestros músculos. Y esto produce desecho también de todo lo que fue el metabolismo muscular en sí. El amoníaco es producto de desecho de las bacterias intestinales. Sabemos que tenemos bacterias a nivel de nuestro intestino y esas bacterias también regalan las proteínas, ¿verdad? Entonces el amoníaco, por eso que tiene ese olor bien característico. Y el ácido úrico es la producto de composición de las purinas, que son los aminoácidos que nosotros sabemos, lo más importante, adenina y guanina, que ese también se evalúa muy bien. Esos parámetros de urea, creatinina, o sea, más bien urea y ácido úrico son importantes para ver cómo está el metabolismo de nuestra proteína, si falta proteína al paciente, si está en exceso. Eso es importante. Acá es una foto para que ustedes vean cómo funciona, ¿verdad? Más bien, solo para repaso. Que ya les voy a mostrar. Professor, no processo de reabsorção, absorção e reabsorção tubular ou só reabsorção tubular? Como assim? Não sei. Mas tem a absorção primeiro para ter a reabsorção tubular ou só a reabsorção Primeiro se tubular? absorve tudo, né? A gente Aí vê. filtra, absorve e reabsorve. Sim, porque sempre vai ter sódio, cloro, potássio, sempre vai ter cálcio aí no tubo, a absorção não ocorre ali, né? Mas a Sim. reabsorção sim. a reabsorção, porque tem que reabsorver. Você vai, siga aquele iones, siga Então na... a absorção está junto com a filtração. Exatamente. Aí a filtração e a absorção é um processo Exatamente. junto. Sim. Aí E luego depois. absorve toda essa Agora coisa. sim. Ok. Pero ellos sempre vão passar. Pero al final, Não, prof, não é da senhora, é um negócio pesado. eu adoro, pode falar. Não, professora, eu fico com vergonha. Eu achei que ele... Você não vai adorar, eu não queria ter escutado. A filha ficou com vergonha, chega ficou vermelha. Bora arrochar aí que o trem foi feio. Vem nossos ouvidos. Foi feio, prof. Desculpa. Pesado. Foi pesado. Eu quero que vocês saibam explicar o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Algum de vocês sabe falar sobre esse sistema? Não, André faltou.
Eu sei que ele vai regular a pressão arterial, né? Sim. Se eu escrever isso, a senhora consegue dar Esse 0,1. vai sair na prova, tá? Já tirei até foto. Opa, peraí. Aí a pressão tá baixa, Sim. vai liberar a renina. Por qual órgão vai liberar a renina? Pelo riñão. Pode pescar, pode Pelo rim, pescar. pelo O rim, rim vai liberar renina. renina. Depois vai pro fígado pegar aldosterona. Aí vai transformar a renina em angiotensina 1. Ah, já tô assim. Vai Vai pro aos pulmão. pulmões. Isso. Chegou aí. Já tô assim. Aí vai pra angiotensina 2. E agora? Mas tá muito bem. A gente tem 3 órgãos principais que vão fazer esse sistema, certo? Certo. Quais são? O rim, o fígado e o pulmão, certo? O que vai passar? Esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele é uma sequência de reações que vão fazer com que haja el equilíbrio da nuestra presión arterial. Então, se meu corpo vê que ele está muito baixo, ou seja, está muito alto a pressão arterial, o que vai passar? Eu falei baixo ou alto? Ah, Eu falei baixo ou alto? não lembro. ¿Certo? Entonces la renina, ¿qué va a, o sea, ¿qué va a hacer? Vamos a empezar ahí por lo que sería la renina en sí. Hay una disminución del volumen de sangre, nuestra sangre va a estar disminuida y por ende, cuando hay una disminución de la presión arterial, se hay una disminución también de los niveles de sodio, ¿sí? Entonces, no, perdón, cuando hay una disminución del volumen de la sangre, hay un aumento de nuestra presión arterial y por ende también hay una disminución de lo que serían los niveles de sodio, ¿sí? El sodio es necesario ahí para que haya ese control, ¿sí? Entonces, si está disminuido ahí, ¿qué va a hacer? Se va a avisar a nuestro riñón, que ya se por los receptores en sí, y ese riñón va a producir la renina, esa renina que yo le dije luego que era producida por el riñón, y de ahí se va a descargar a lo que sería nuestro torrente sanguíneo. Cuando llega al torrente sanguíneo, va a irse hacia nuestro hígado, ¿sí? Y el hígado tiene una sustancia que se llama angiotensinógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Esa renina que está por el torrente sanguíneo llega al riñón, al hígado y convierte el angiotensinógeno que está ahí en la angiotensina 1, ¿sí? Convirtió entonces en el hígado la angiotensina 1, llegó a prepararse ahí, ya está pronta. ¿Qué va a pasar? Essa angiotensina vai circular pela corrente sanguínea de novo e vai chegar no que seria os pulmões, sim? E quando ela chega nos pulmões, tem uma enzima que também é muito importante, que se chama IECA, sim? IECA não, perdão, ECA. IECA são... Exactamente. Bueno, entonces, ahí a nivel de los pulmones, esa ECA, ¿qué va a hacer? Va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿sí? Y esa angiotensina 2 es lo que va a hacer todo el papel de regular la corriente sanguínea. Entonces, el producto final que nosotros necesitamos para hacer el papel de aumentar, de disminuir la presión arterial y de liberar aldosterona es la angiotensina 2, ¿sí? Esa angiotensina 2 llega a nivel de las glándulas suprarrenales que nosotros vimos en la clase pasada y de ahí va a liberar la aldosterona. Y esa aldosterona, como nosotros vimos en los túbulos, ¿qué hace? Retiene sodio y agua y incrementa la volumen. Porque acá estaba en una volumen disminuida, ¿no? Entonces cuando yo retengo más agua y retengo más sodio, ¿qué hace? Se aumenta otra vez. Entonces retenió el sodio y agua se aumentó. ¿Y qué va a hacer? Va a elevar la presión. O sea, perdón, esa vasoconstricción, ¿qué va a hacer? La angiotensina 2 también promueve la vasoconstricción, ¿sí? Pero lo que hace más importante es la aldosterona en sí. Y esa vasoconstricción eleva la presión arterial, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ese mecanismo. Y yo no quiero que ustedes desarrollen muchas cosas para decir, solo me digan lo más grande. ¿Dónde está acá?
cada uno y qué hace y cuáles son las sustancias que se convierten, ¿verdad? Si cuál tiene en el hígado, en el intestino, en el pulmón tiene más ECA. Entonces, es todo. Si van a saber explicar, van a recordarse. Quem pode me explicar agora? Repetindo. Gabi. Eu? Olhando, professor, pelo amor de Deus. Vou ler. Pode ler. Quando houver a diminuição do volume de sangue ou a diminuição dos níveis de sódio, vai diminuir na pessoa. Geralmente o hipertenso. Ou pode acontecer com qualquer pessoa. Não, hipertenso não. Hipertenso tem pressão alta. Por exemplo, uma retenção urinária Exato. já acontece, eleva a pressão. Exato. Uma vesticoma, às vezes é. Só que Mas esse é pra elevar. o que acontece? Esse aqui é para elevar. Isso, Não é pra diminuir a É que pressão. nosso, isso. Ah, é quem tá com pressão. Hipotemia. Isso. Não, pressão baixa. Hipotemia é frio. Hipotenso. Hipotenso. Sim. Entendi. E aí detecta e tem que elevar a pressão. Aí temos que elevar a pressão, então. Aí, daí o rim vai trabalhar. Sim, Ele vai produzir a renina. sim. Depois que ele produziu a renina, ele vai mandar ela pro fígado. Sim. Sim. E lá no fígado ele vai produzir angiotensina 1. O fígado tá produzindo angiotensina 1, manda pro pulmão. Primeiro ele. Angiotensinógeno. Angiote- A substância que mais importante no fígado é o angiotensinógeno. Eu vou precisar dele para converter, para pegar a minha renina e converter ela em angiotensina 1. Então ele pegou o angiotensinógeno, converteu e mandou lá pro pulmão como angiotensina 1. Isso. Aí o pulmão, ele trabalhou com essa angiotensina 1, passou... O que ele fez? Lá tem um. Liberou. coisa Aí lá importante. no pulmão tem um, Ele transformou em angiotensina 2 lá. que tem uma enzima muito importante que é a ECA. A ECA. Então ele já transformou em 2. Aí pegou essa angiotensina 2 e mandou para as glândulas suprarrenais. Isso. E na glândula suprarrenal, essa angiotensina vai liberar o aldosterona, Hum. que é a hormona que está lá na suprarrenal. Aí vai reter mais sódio, esse sódio faz com que se eleve outra vez e vai incrementar lá a volêmia. Sim? E lá a angiotensina 2 também forma a vasoconstrição. Ela trabalha a nível do músculo liso e do lobato. Ah, e os vasos vão diminuir Isso, Aumenta a vasoconstricção e se pressão. eleva. e eleva a pressão. Entendi. Essa é a pergunta de prova, viu? Professora, no caso na prova, pode fazer só uma isquemia ou será que a gente escreve Pode. exatamente? Se quiser fazer só um esquema, não precisa escrever não. Rim, Só- fígado, escrevendo tudo que tem. Isso. Legal. Exatamente. Vamos Mais falar uma fácil. substância. E por quê? Uma boa. Mais fácil de lembrar. Porque é P2. Ah, Aí tu vai colocar. porque é parcial. Ele tá fazendo. Ele tá fazendo anual, ele. Como assim? Eu não entendi. Vai ser agora para a ser próxima agora, prova? vai ser pra agora. final? Vai ser nessa e na final. Vou colocar nos dois. Tá. Porque é importante. Viu? Tá bem. Prof, depois da suprarrenal faz o quê? Oi? Depois da suprarrenal faz o quê? Ela libera aldosterona. Aldosterona. E a aldosterona vai retener o sódio que a gente viu lá nos túbulos. E isso faz com que aumente a pressão arterial. Isso aí é com remédio, né? Que Isso. Um remédio? é um remédio que os IECAs vão. Por isso que eles chamam IECA, por causa do ECA ali do Por pulmão. exemplo, o IECA são para hipertenso. 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 E aí o que ele vai fazer? Ele vai atuar na ECA, certo? Que é o inibidor da O ECA. IECA vai atuar na ECA. A Liza é farmacêutica. Ai, prof. Explica pra gente. Vai, na hora de começar. Não faz. O inibidor inibe e faz acontecer. Isso. Tá vendo? Ela foi bem. Deu pra entender. Deu, ela foi bem. Entendi, compreendi. Não enrolou. Mas vai chegar do que isso, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim. O hipertenso toma o IECA e o IECA vai inibir. Ah, é. A ECA. Ah, Ah, é. E aí o que vai fazer? Se é ECA, vai, não diminui a pressão. vai diminuir. É, exato, não eleva a pressão. No hipertenso. Exato. Porque a ECA que vai contribuir para o aumento da pressão. Aham, exatamente. Aí o IECA vai vir e vai falar, você não vai aumentar a pressão dele Aí mais, muda o entendeu? ECA. Falar, pare!
Aí pronto, não aumenta mais. Entendeu? Entendi. Legal. Interessante. Então, nesse sistema aí, a pressão tá Tá baixo? tá baixa. Ele tem que aumentar, né? Ele eleva. Tá bom. Isso Aí mesmo, depois que gata. eleva, a gente vai querer abaixar. Aí é o IECA. Entendeu? Aí é um Não, mas não acontece só com É. remédio isso aí. É isso que parecia que você tinha falado. Depois que eu Não, disse. é porque se a pessoa chegou lá pra nós passando mal, a gente vai ter que dar um remédio pra acontecer isso aí. Não. Aí ela falou que são os IECAs. Não tem que dar remédio pra você isso. Não, esse aí Isso é que, só é isso que ela tinha falado. É o nosso corpo que faz isso. É o ciclo do dia inteiro, o nosso corpo Isso é trabalhando. fisiológico, isso é fisiológico. Fisiológico. Mas se alguém chegou passando mal, com a pressão muito baixa, Esse sistema vai estar desordenado. e eu Você vou ter não que vai dar ordenar. IECA, E eu você não não vou dá ordenar ele com Você remédio. daí é Tá já Vai igual a morrer, dona vai Vera. matar o paciente. Aquele Se sorinho o paciente pra chega com um sistema desse aqui, eu vou dar pra Se o paciente tiver com pressão baixa. Líquidos, hidratação. hidratado. Porque Hidratar. ele tem o quê? Uma volêmia baixa. Eu tô Tá com pouco líquido no corpo. Eu tô hipotenso, eu tô sem líquido, eu tô desidratado, tô perdendo água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar água pra ele. E quando eu dou água pra ele, o que eu vou repor? Todos Os produtos, eletrólitos. eletrolitos, os íons, tudo isso, né? E a água que a gente necessita. Porque aqui, o que eu vou necessitar nele? Que aumente a volemia, né? Então, eu vou reter mais sódio. Dentro da nossa solução fisiológica tem sódio, sim? Tem água, tem tudo que ele precisa. Então, quando eu dou água para esse paciente, aí já aumenta a pressão de novo. E já equilibra, estabiliza. Hidratação. Você entende? Entendi. Agora sim. Não vou mais matar ninguém. Pelo menos nesse aí não vou matar Dona não. Vera 2. Se perguntar que o paciente está muito hipovolêmico, aí sim tem que tratar ele. Cuidado com seu marido. Então, Ele é os bichado. rins, eles regulam a glicose, né? Pela reabsorção, excreção, utilização e gluconeogênese, como eu já havia comentado o texto. Ou seja, a glicemia. La glucosa é a substância que é 99% aí absorvida a nível de nuestro riñón. Y, como les dije, 90% es absorbido en los túbulos contorneados proximados. Esa es pregunta del examen también. ¿Cuál es la sustancia que es más absorbida a nivel de los túbulos contorneados proximados? La glucosa. Entonces, el umbral final de reabsorción es de 180 a 200 miligramos por decilitro de glucosa. Y si hay una sobrecarga de esa absorción, ¿verdad? O sea, que ya hay una sobrecarga acá, ¿qué va a hacer si yo no consigo, si yo absorbo mucho, o sea, si hay una sobrecarga y yo no consigo absorber, entonces yo voy a eliminar la glucosa, no voy a absorber y voy a eliminar. ¿Y cuál es esa condición? Es la glucosuria. Por ejemplo, a los pacientes que vienen con los diabéticos, ellos tienen glucosuria, ¿verdad? Ellos vienen con una eliminación muy alta de glucosa por la orina. Entonces, ¿por qué? Porque hay una sobrecarga de la glucosa, ¿sí? De esa reabsorción de glucosa, ¿sí? Y la corteza renal utiliza fuentes como la glutamina, el glicerol y el lactato para la producción de glucosa en sí. 20% de la glicemia es ahí producida. ¿Sí? Professora, pergunta qual a substância mais absorvida no túbulo, Contorneado aproximado. que é a glucosa. Glucosa. 90% aproximadamente. A sintomatologia disso, da sobrecarga desse sistema seria Garantido. hipovolemia, Isso, hipertensão, hipovolemia, ou hipotensão, Uai, só vai. Ela fala muita coisa importante. É mesmo, eu fui lá embaixo que tudo bem. Você vai anotar aí? Eu já anotei, ó. Ainda vou fazer. renal Pergunta de prova. pacientes que têm cuidados paliativos, Eu vou puxar. Vou lá com Deus. Essas perguntas, eu não sei se como tentam com horário, se já querem ir, se eu vou liberar, ou se nosotros damos una pausa y un cariño lo que fue ayer y hace semestre me avisan para qué quieren hacer. Yo estoy para ustedes. Vai querer ir embora. Posso? Então vamos embora. Então se vão. A gente traz na próxima aula. Acho que ela gosta da gente, mano. Quer ir embora, então vai embora. Então A não vamos. ser que alguém queira ficar, né, gente? Não. Quem quer ficar, Quem quiser ficar, fica. fica assim, por 2 Y en el próximo jueves, tiene una